Bien, el tema que tenemos para el día de hoy eh, es un tema enfocado específicamente en los hijos. Sin embargo, antes de iniciar con el tema que tenemos como predicación para el día de hoy, recuerdan que nosotros estamos retomando a partir del domingo pasado la costumbre que teníamos todos los domingos de contemplar o considerar uno de los atributos de Dios. El atributo del Señor para el día de hoy, el atributo de Dios para el día de hoy es: Dios es asombroso. Cuando nosotros decimos que Dios es asombroso, no es porque Dios necesariamente tenga la capacidad de asombrarse. O sea, no estamos hablando que Dios es alguien, es un ser que tiene la capacidad de asombrarse. Al contrario, cuando nosotros decimos que Dios es asombroso, estamos hablando del asombro que Él proyecta hacia otras personas, o sea, de la respuesta de otras personas ante las cualidades de Él, ante la persona de Dios. Entonces, Dios es un ser asombroso porque no se parece absolutamente en nada a ningún ser que nosotros conozcamos en nuestra esfera física o terrestre. Dios es asombroso porque es un ser que supera por mucho cualquier ser creado, cualquier ser existente. Entonces, nosotros ante la grandeza, ante la majestad, ante la maravilla de ese ser al que nosotros llamamos Dios, manifestamos asombro. Y es algo, hermanos, que es indispensable que nosotros nunca perdamos. Que nosotros nunca perdamos la capacidad de asombro ante la presencia, ante la grandeza, ante la majestad de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros estemos constantemente admirando su grandeza, admirando toda su majestuosidad, toda su inmensidad, como hemos mencionado en algunos otros atributos. En la medida en que nosotros tengamos esa capacidad de visualizar ese Dios que está muy por encima de nosotros y asombrarnos por esto, vamos a sentir admiración, vamos a sentir respeto y vamos a sentir la necesidad de estar cerca, de conocer, de profundizar en ese Dios tan extraordinario que nosotros tenemos. Amén. Entonces la palabra, el atributo para el día de hoy es: Dios es asombroso. Amén. Bien. Ahora vamos a iniciar, hermanos, con la, la predicación para el día de hoy. Voy en este momento a compartir la pantalla para que puedan seguirme, por favor, en la consideración para la predicación de hoy. Amén. Deme un momentito que esto reaccione para poder compartirles entonces la predicación. Amén. Ok, ahí estamos. Vamos a dar inicio. Ok, ahí estamos exactamente con lo que necesitamos. Bien. Ok, hermanos. Dice la predicación de hoy, el tema que tenemos para el día de hoy, dice: apunta bien tus flechas. ¿Por qué si vamos a hablar de los hijos? ¿Por qué si la predicación de hoy tiene que ver con los hijos? Estamos hablando de flechas. ¿Cuál es la relación entre una cosa y otra? El Salmo 127 en el versículo 4 nos da la clave para este título de esta predicación del día de hoy. Salmo 127, 4 dice lo siguiente: como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Como flechas en las manos del guerrero. Ahí tenemos una gráfica que nos ilustra bastante bien de qué se trata
esta predicación del día de hoy. Hay una diana de esas de tiro al blanco, ¿verdad? Con 3 flechas clavadas en esa diana, y del otro lado hay un arquero, o sea, hay una persona con un arco y una flecha tensada a punto de soltarla. Bien, vamos a continuar, o vamos a entrar ya en materia con la predicación para el día de hoy. Permítame un segundo que esto reaccione. A ver. Bien. Ahí estamos. Cuida tus flechas y aprende a usarlas. Otra vez vamos a mencionar el Salmo 123, pero ahora vamos a leer el párrafo completo, digamos, la idea completa, del versículo 3 al versículo 5, donde dice: He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Aquí hay dos ideas, dos conceptos que es importante que establezcamos desde aquí, desde el inicio. Primero dice que los hijos son un don, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de dones, hablamos de regalos, cosas que Dios nos da, ¿ok? Entonces, cuando el pasaje de Salmo 127.3 dice que los hijos son don del Señor, lo que está indicando es que los hijos son un regalo de parte de Dios. Y que recompensa, dice, es el fruto del vientre, hablando específicamente de ¿cómo se llama? Del acto de la procreación, ¿ok? Hablando específicamente del proceso propiamente de procrear. Entonces, si nosotros llegamos a visualizar de esta forma la tenencia de los hijos, y no los vemos como una carga, y no los vemos como un obstáculo, y no los vemos como un impedimento, sino que los vemos más bien como una oportunidad de recibir algo grandioso de parte de Dios y usar ese regalo de parte de Dios para bendición de nuestras vidas y bendición de las vidas de ellos también. Entonces vamos a entender correctamente de qué se trata esto. Porque hay quienes tienden a pensar que los hijos son una carga. Estamos viviendo hoy en una sociedad que desprecia la oportunidad de tener hijos, que no le da tanta importancia, que no le da tanta prominencia, que de pronto siente que es mejor tener más libertad y poder ir y venir y pasear y salir y adquirir cosas materiales en lugar de tener hijos, y optan por tener mascotitas, que perros, que gatos, que llegan al extremo, al punto de identificarse como mamá de perro, mamá de gato, papás de mascotas. Hermanos, permítanme aclararle una cosa. Este concepto es del mundo, no de Dios. ¿Ok? Nosotros no somos mamás ni papás de mascotas. Nosotros somos amos de las mascotas. Y eso quiero que le quede muy claro. Porque tal vez eso ha transformado nuestra idea y nuestro concepto. Recuerde que cuando Dios puso al hombre en la tierra, le dijo claramente que él se iba a enseñorear sobre toda la creación, ¿ok? Y dijo que iba a tener en sujeción todos los seres que estaban en la creación que Dios había hecho. Entonces, si nosotros tenemos la idea clara, nosotros tenemos que entender que se trata precisamente de que nosotros estemos enfocados correctamente en cuál es el rol que los animales y que las mascotas deben ocupar en nuestra vida, ¿ok? Nosotros los tenemos por compañía. Los tenemos porque gozamos de la compañía de los animales, pero de ahí a expresar, a decir o a pensar que somos papás
de estos animales, estamos entrando en un conflicto con lo que Dios estableció desde un principio. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Y el mundo se ha encargado de popularizar la idea de mejor hijos no. Mejor no tengamos hijos, tengamos libertad. Mejor no tengamos hijos, hagamos cosas para beneficio nuestro. Viajemos, compremos casas, propiedades, carros, etc. Entonces, toda esta nueva visión, nueva ideología, porque es una ideología, ha reemplazado el lugar importante y prominente que los hijos han tenido dentro de la sociedad, dentro de la familia desde un inicio. Bien, ok, primer concepto establecido. Ahora dices, después de esto, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Permítame explicarle algo con respecto a este segundo concepto. Las flechas se usaban en la antigüedad como proyectiles, ¿ok? Como se usan las balas hoy. Las flechas en la antigüedad se usaban como proyectiles y el objetivo que tenían las flechas era volar largas distancias, ¿verdad? O sea, desplazarse por el aire a largas distancias y penetrar en el objetivo que se había fijado el arquero, ¿ok? Porque la flecha, esto es muy importante, no se tira sola, ¿ok? No se lanza sola. La flecha no se tira con una mano porque pierde su efectividad. Para poder usar correcta, adecuadamente una flecha hay que usar un arco. Entonces, el arco es precisamente el que permite que la flecha pueda ser impulsada a través del aire y la precisión con la que el arco se apunta, con la que el arco se enfoca, va a permitir justamente que llegue a donde debe llegar. Esto es muy, muy, muy importante, hermanos, muy importante. ¿Ok? Bien. Entonces dice acá, el último versículo, bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba. Yo no sé si usted lo tiene claro, pero en la antigüedad era muy común, incluso aquí en nuestra sociedad costarricense, no estamos hablando de hace 200 o 300 años, estamos hablando de hace 20 o 30 años, era muy común que las familias fueran más numerosas, ¿ok? Probablemente usted tiene un montón de hermanos, o sea, si usted tiene cierta edad, seguramente usted ha de tener un montón de hermanos, ¿ok? Porque las familias eran numerosas, eran familias de 8, de 12, de 15, y he escuchado de familias de casi 20 o más personas. Porque este concepto estaba muy arraigado en la mente de las personas, entendiendo que los hijos eran bendición, que eran un regalo de Dios y que tener muchos hijos era una gran bendición. No era tener un solo regalo, dos regalos, no era tener muchos regalos de parte de Dios. Y un gran compromiso, obviamente, o sea, porque tenemos que ser conscientes de que hay una gran responsabilidad y un gran compromiso en el tema de tener hijos. Yo no sé si usted recuerda hace algún tiempo una campaña por ahí que decía, tenga los hijos que pueda ser felices. Y de pronto esto no nos ayudó y nos hizo creer que para poder hacer completamente feliz a un hijo, mejor tener uno nada más. ¿Ok? Porque la plata no alcanza para hacer felices a 10. ¿Ok? ¿Qué es felicidad? Ahí es donde nosotros entramos en un concepto que puede ser muy subjetivo. ¿De acuerdo? ¿Qué es ser feliz? Yo podría mencionarle a usted que muchas de esas familias numerosas, donde habían 8, 10, 11, 12 hijos, pasaron momentos difíciles y necesidades, pero también pasaron momentos muy bonitos. Porque tenían suficiente gente a su alrededor para poder compartir las angustias, las alegrías, los momentos difíciles, para poder encontrar un consejero, para poder encontrar un compañero, para poder encontrar un amigo, para poder encontrar un guardián. Y esto era lo que permitía precisamente esta visión de la multitud de hijos. Pero bueno, las cosas cambiaron. Ahora vamos a ir y no cambiaron para bien. Y voy a hacer aquí un paréntesis. Esta tendencia, esta ideología que ahora existe de no tener hijos, o de tener uno nada más, nos está jugando en contra. Nosotros necesitamos como sociedad una cuota
un índice de reposición. ¿Qué significa? Que las personas se van envejeciendo y se van muriendo. Entonces nosotros necesitamos que nazcan una cantidad de personas nuevas, o sea, una cantidad de niños, para que esa tasa de reemplazo, esa es la palabra correcta, para que esa tasa de reemplazo se equilibre. ¿Ok? El problema es que cada vez esa tasa de reemplazo o ese índice de hijos es menor. Entonces creo que ahorita anda por el orden del 1.3 o 1.4, o sea que cada familia está teniendo aproximadamente 1.3, o sea en estadística 1.3 hijos, 1.4 hijos. Hablando de que en el pasado estábamos contemplando familias de 8, 10, 6, 7. Es más, en esa época una familia de 5 era una familia pequeña. O sea, una familia con 5 hijos era una familia pequeña. Ahora lo común es un hijo. 1, 2 máximo. ¿Ok? Y eso ha permeado también dentro de la iglesia del Señor. Bien, vamos a continuar, hermanos. Permítame un segundo porque creo que me pasé. Ok. Entonces es importante que nosotros entendamos algo con respecto a esto de los hijos como flechas. Tenemos que aspirar a más con nuestras flechas, o sea, con nuestros hijos. Pero aquí hay un pasaje de la Escritura, una historia en la Escritura que tiene que ver precisamente con las flechas, con los arcos y con lo que se hace con ellas. Está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 13 y los versículos del 15 al 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 15 al 19, dice lo siguiente. Y Eliseo le dijo: toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel: pon tu mano en el arco. ¿Ok? Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey. O sea, el rey tomó el arco en posición de lanzamiento, o sea, para soltar, para lanzar una flecha. Y Eliseo fue por detrás y le tomó ambas manos sobre las de él con el mismo objetivo, con el objetivo de reforzar, por decirlo así, lo que el rey estaba haciendo. Y dijo: abre la ventana hacia el oriente. Y él la abrió. Entonces Eliseo dijo: tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: flecha de victoria del Señor, y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: toma las flechas, las otras que habían quedado después de la que lanzó. Y él las tomó, dice. Y dijo al rey de Israel: golpea la tierra, o sea, tíralas contra la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. O sea, él agarró 3 flechas y las apuntó contra la tierra y las tiró contra la tierra. Dice, tomó 3 flechas, golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. ¿Qué es lo que indica o qué es lo que muestra este pasaje o esta historia en particular en la Biblia? Se llama perspectiva. ¿Ok? Entonces, aspirar a más. Cuando el profeta, cuando Eliseo le dice al rey: haz esto, ahora tenés la oportunidad de golpear con la flecha la tierra. No quedaban solamente 3, había más flechas en la aljaba. Ya habían lanzado una, que fue la que lanzaron por la ventana, pero todavía en la aljaba quedaban más flechas. Y entonces él agarra una,
2, 3 y para. Y Eliseo le dice, ¿por qué solo 3? Si hubieras lanzado 5 o 6, hubieras llegado mucho más. Tu reino hubiera conquistado más. Pero solo 3. Entonces, como solo lanzaste 3, como solo tiraste 3 contra la tierra, ahora vas a herir a Aram 3 veces. No lo vas a exterminar. O sea, ese va a seguir siendo tu enemigo. 3 veces le vas a ganar una batalla, pero nada más. Si hubieras lanzado 5 o 6, lo hubieras exterminado. ¿Por qué? Porque esto era una representación de lo que el rey de Israel podía alcanzar si él lograba ampliar su visión y aspirar a más. Entonces la pregunta es, ¿a qué estamos nosotros aspirando con nuestros hijos, hermanos? Primero, si tenemos hijos, o si de pronto alguien está empezando su camino al lado de otra persona en un proyecto familiar, apenas acaba de casarse, todavía no han venido los hijos, ¿cuántas flechas quiere? Es una buena pregunta. ¿Cuántas flechas quiere? Y después de que usted considere cuántas flechas quiere y cuántas flechas puede tener, porque también es importante eso. O sea, a veces tenemos que considerar las posibilidades. Tal vez uno dice, bueno, yo tuve un nivel de vida aceptable y éramos 3 o éramos 5. Pero ¿qué pasa si yo tuviera 10? Seguramente en estos tiempos tan difíciles con 10, pues no se podría, sería difícil. Entonces, ¿cuántas flechas quiere y cuántas flechas puede tener? Primera pregunta. ¿Y después qué va a hacer con esas flechas? ¿Qué va a hacer usted con esas flechas? ¿Hasta dónde quiere usted que esas flechas lleguen? ¿Cuántas veces usted quiere ganar batallas con esas flechas? Porque tenemos que aspirar a más. Entonces hay personas que solo están viendo que sus hijos terminen la primaria, terminen la secundaria y se consigan un trabajo. ¿Por qué no podemos visualizar más? ¿Por qué no podemos aspirar a más? Que terminen la primaria, que terminen la secundaria, que terminen una carrera universitaria, que saquen un posgrado universitario, o sea, que logren más de lo que nosotros logramos. Que vayan más allá, que esas flechas lleguen más lejos y que sean más precisas a la hora de dar en el blanco, tal vez más de lo que nosotros fuimos, hermanos. Flechas, visión y aspiración. Visualícelo. Ve a sus hijos como flechas. ¿Qué quiere hacer usted con ellos? ¿Cómo quiere usted usar sus flechas? ¿Hasta dónde quiere que sus flechas lleguen? ¿Y qué tan efectivas cree usted o quiere usted que esas flechas sean? Interesante, ¿verdad? Déjelo en su mente dando vuelta. Ahorita vamos a hablar un poco de la etimología, del origen del término, ¿ok? El origen del término flecha, el origen del término saeta. Dice aquí, la flecha es un proyectil que se dispara con un arco. ¿Ve lo que le decía? La flecha no vuela sola, necesita un arco. Está compuesta por una punta de tiro sobre diana o para cazar, o sea, son dos tipos de puntas diferentes. La punta que se usa para tiro al blanco es una, y la punta que se usa para cacería es otra. Un ástil, creo que es un mástil, o sea, una barra, ¿verdad? Y un emplumado que normalmente es de 3 plumas, las que lleva en la parte de atrás. Estas 3 plumas son las que permiten la precisión cuando la flecha va en el aire. Dice aquí, la palabra flecha tiene su origen en la palabra fliche del francés antiguo, que derivó a flèche, la cual asimismo procede de fliuca, que significa la que vuela en idioma fráncico. ¿Le gustaría a usted que sus hijos volaran? En el sentido figurado.
¿Le gustaría a usted que los hijos suyos puedan elevarse y expandirse a través del espacio, del tiempo, del cielo? Que no tengan límites, que puedan volar largas distancias, que puedan recorrer largos caminos, que puedan conseguir grandes cosas en ese recorrido. Ahora vamos con la palabra saeta. ¿Por qué menciono la palabra saeta? Porque algunas versiones de la Biblia hablan de flechas y otras versiones de la Biblia hablan de saetas. ¿Ok? Para los efectos es lo mismo, pero hay una terminología un poco distinta con respecto a la saeta. Dice así: saeta viene del latín sagita, instrumento agudo, sutil, que tiene como objetivo principal penetrar profundamente. Entonces, las flechas tienen dos propósitos particulares: volar largas distancias, volar de manera precisa, no de manera errática, ¿verdad? O sea, para eso son las plumas que llevan la parte de atrás, para que la flecha pueda volar de manera estable. Y después, una vez que llegó al objetivo, que pueda penetrar profundamente. Interesante, hermanos, porque otra vez, cuando nosotros pensamos en nuestros hijos, a nosotros nos gustaría que nuestros hijos lleguen muy lejos. ¿Verdad que sí? Más lejos de lo que nosotros pudimos llegar. Que nuestros hijos lleguen muy lejos. Y que una vez que lleguen a donde van, puedan establecerse profundamente, penetrar profundamente, que puedan ser agentes de cambio, que puedan generar una transformación a donde lleguen, que puedan penetrar profundamente en el lugar a donde lleguen a destino. Entonces, usted va viendo cómo existe una relación directa entre las flechas y los hijos de la misma manera. O sea, sí lo está entendiendo. ¿Ah? Seguimos, hermanos. Pero es necesario que las flechas se preparen. A ver, en la antigüedad, los guerreros fabricaban sus propias flechas. Ellos hacían sus propias flechas y hacían sus propios arcos también. Entonces segían la madera correcta, que tuviera la dureza y la flexibilidad para hacer los arcos. Dice, según estuve leyendo, que normalmente la cuerda que se tensaba en el arco para poder lanzar la flecha era hecha de tendones de animales. Entonces el tendón es muy resistente, pero es bastante flexible. Entonces, al usar tendones de animales amarrados en la pieza de madera del arco, esto permitía poder estirar el tendón, estirar esta cuerda hasta donde fuera posible y poder soltarlo sin que esa cuerda se reventara. Eso permitía que la flecha pudiera volar una distancia mucho mayor. ¿Ok? Entonces ellos preparaban sus flechas y experimentaban y veían cuáles eran las plumas que funcionaban mejor para que la flecha fuera más estable. Y cuál era el material, la madera generalmente más resistente para esas flechas, para que la flecha pudiera llegar al objetivo y penetrar profundamente sin romperse. Sin romperse. Nuestra responsabilidad como padres tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nuestros hijos vuelen lejos, lo más lejos, o sea, que lleguen lo más lejos posible, pero sin romperse en el camino. Porque no todas las flechas llegaban a destino sin chocar o sin pegar en algo. Algunas veces en el viaje pegaban en una rama, pegaban en una hoja, tocaban el agua, alguna cosa de estas. Y la flecha tenía que ser lo suficientemente resistente como para que en un roce de esos, en un golpe de esos, no se partiera. Nuestros hijos no van a viajar por la vida exentos de choques, exentos de roces con las cosas que le rodean. Y nosotros necesitamos que no se rompan en el camino. Entonces tenemos que preparar nuestras flechas, tenemos que preparar a nuestros hijos para ese recorrido que tendrán que hacer.
Vea lo que dice Deuteronomio en el capítulo 6 y los versículos 6, 7 y el 9. Órdenes de parte del Señor directamente para el pueblo de Israel. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, el consejo de Dios, después de que el Señor le da al pueblo de Israel todo el reglamento, todos los estatutos, todas las cosas que Él quería que su pueblo siguiera y se comportara conforme a esto, después de darles todo, les dice: y esto que les acabo de decir, no me lo van a agarrar y lo van a guardar en una gaveta. Y no van a dejar que se empolve, y como muchas personas hacen a veces cuando uno tenés una Biblia y agarran la Biblia, la sacan de un rincón y le hacen así, soplándola porque aquello es un polvazal. ¿Ok? No, no era lo que Dios quería. Dice: estarán sobre tu corazón, van a ser valiosas para ti. Y las vas a enseñar a tus hijos diligentemente. ¿Qué significa eso? No de vez en cuando, no cuando me acuerdo, no que, se está portando mal, voy a agarrarlo y lo voy a tajadear con la Biblia. No. No. Significa que en todo tiempo, incluso dice hasta cuándo. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, todo el tiempo. Eso significa diligentemente las enseñarás a tus hijos. Porque en la medida en que nosotros logramos enseñarle a nuestros hijos los conceptos, los preceptos, los principios, los estatutos establecidos por Dios, ellos van a entender cuál es la visión del mundo que deben tener correcta. Porque Dios, cuando estableció todas estas cosas, no lo hizo para restringir nuestra vida y que nosotros tuviéramos una vida aburrida y pesada. Lo hizo para que nos evitáramos tener angustias innecesarias, tristezas innecesarias. Tal vez no nos lo parece, porque a veces es como tedioso tener que estar haciendo tantas cosas y tener prohibido o no poder hacer tantas otras. Pero no es para perjudicarme, no es para dañarme, es para protegerme, es para que esté bien, para que disfrute de la vida que Él me dio. Amén. Y no lo dice esto que acabo de mencionarles, no está solamente una vez en la Biblia. Lo repite otra vez en Deuteronomio 11, 19 y 21. Pero aquí hay algo adicional en esta otra mención acerca de esto. Dice: y enseñarlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y dice el 21: para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Para que a tus hijos les vaya bien. Para que tengas largura de días, vos y tus hijos. Para que no sufran una muerte prematura por haber violado algún precepto, algún concepto, algún estatuto que Dios puso. Para que sepan cómo protegerse de los peligros que van a abundar en la vida que van a tener que vivir. Entonces tenemos la responsabilidad de preparar nuestras flechas, hermanos. No podemos agarrarlas y así medio torcidas como vienen, así que se queden. Buscamos una ramita y la ramita estaba así como medio chueca y tiene ahí unas curvitas, ¿verdad? ¿Qué importa de por sí? Así que se quede. Una flecha así no va a volar lejos, no va a llegar lejos y probablemente tampoco va a dar en el blanco. Entonces, cuando se encuentra una ramita de esas, hay que afinarla, empezar a desgastarla, porque hay que hacerlo, lijarla, limarla, hasta que se le quiten todas las curvaturas, hasta que se le quiten todos esos estorbos y aquella varita quede así recta, lisa, para que pueda volar lejos, para que pueda recorrer una larga distancia y para que no tenga
el problema de balancearse en el aire y pueda dar en el clavo y penetrar profundamente. Tenemos que preparar a nuestros hijos, hermanos. Tenemos que preparar a nuestros hijos para esto. No podemos dejarlo a la casualidad. Amén. Y es que si no hacemos esto, podemos perder nuestras flechas. Si no hacemos lo nuestro, podemos perder nuestras flechas. Vea, una de las reglas que existía, uno de los estatutos, de los mandatos que existía bajo el pacto de la ley en el pueblo de Israel. No sé si usted lo había visto alguna vez o no, pero póngale atención. Deuteronomio 21, 18 al 21 dice: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. ¿Usted se puede imaginar eso, hermano? ¿Usted se puede imaginar eso? Tener que agarrar un hijo rebelde, terco, cabezón, que no quiere hacer caso, llevarlo a los hombres de más edad, a los ancianos en aquella época en el pueblo de Israel, decirle: no hay forma, con este muchacho no hay forma, es terco, rebelde, no obedece, nos irrespeta, nos atropella, ¿ok? Es glotón y borracho, o sea, no hay forma. Y que entonces los ancianos lo tomen, lo saquen de la ciudad y entre todos los hombres de la ciudad lo maten a pedradas. Qué duro, ¿verdad? Gracias a Dios que eso al día de hoy ya no está en vigencia, porque seguramente muchos de nosotros no hubiéramos llegado, pero ni a la adolescencia. ¿Ok? Por ser cabezones, rebeldes, desobedientes, etc. Pero aquí hay algo y aquí hay un paralelo importante que yo quiero establecer. Usted conoce el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad que sí? ¿Ha oído hablar del PANI? Ok. El PANI tiene reglas para la crianza de los hijos. Y si usted no cumple con esas reglas, y si usted está irrespetando lo que esas reglas establecen, usted puede perder a sus hijos. ¿Cuántas familias no han perdido a sus hijos? El PANI los recoge. El PANI los recoge y los pone en hogares sustitutos. El PANI los recoge y los pone en aldeas, los pone en hospicios. Inclusive el PANI ha llegado al punto de darlos en adopción a otra familia que no es la suya. Entonces, literalmente, si usted no se apega, si usted no está dispuesto a respetar las reglas que establece el Patronato Nacional de la Infancia, usted puede perder a sus hijos. Ya no se apedrean, hermanos, pero igual los puede perder. ¿Sí me está entendiendo el mensaje? Antes los mataban. ¿Por qué? Porque ya no había forma, o sea, no se podía llegar a más con ellos. Antes los mataban. Ahora, si usted cría mal a sus hijos, los puede perder. Ahora, si usted no tiene las capacidades, el interés, el amor, el afecto en criar a sus hijos correctamente, el Patronato Nacional de la Infancia viene, interviene y se los lleva. ¿Los puede perder, sí o no? Entonces a mí me hace mucha gracia cuando la gente habla y cuando la gente dice que ese Will es un malcriado. Perdona la pregunta que te voy a hacer: ¿con quién se crió? ¿Con los vecinos o con tu abuelo o con quien no se crió con vos? O sea, ¿cómo vos vas a decir que un hijo tuyo es malcriado si se crió con vos? O sea, si un hijo tuyo es malcriado es porque vos no has hecho el trabajo que tenías que hacer. ¿Entendemos esta parte, hermanos? Los hijos no son malcriados porque se torcieron solitos. Los hijos son malcriados porque nosotros los dejamos torcer. Porque cuando empezaron a torcerse no hicimos nada. Porque dejamos que el tiempo pasara y creímos que eso se resolvía solo. Y no se resuelve solo. Entonces, cuando usted dice que este Will es malcriado pero es hijo tuyo. Y si es malcriado es tu responsabilidad. Y si es malcriado es tu culpa, porque no has hecho lo que tenías que hacer. Qué duro, ¿verdad?
pero es así. Y les voy a poner un ejemplo de la Biblia, de alguien que no hizo lo que tenía que hacer y terminó perdiendo a sus hijos. Porque honró más a sus hijos que a Dios. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente. Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Hay otras versiones que dice eran hombres malvados. Hay una versión que dice eran unos sinvergüenzas. Diferentes maneras de describirlos. Ahora dice el libro primero de Samuel, capítulo 2, los versículos del 22 al 24 y después el 29 dice lo siguiente. Elí era el sumo sacerdote de Israel en aquella época. Elí era ya muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían en el templo, a la entrada de la tienda de reunión, a la entrada del tabernáculo. O sea, ni siquiera respetaban el lugar sagrado que aquello representaba. Se acostaban con las mujeres en la entrada del tabernáculo. Dice, y les dijo Elí a sus hijos, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. ¿Por qué piso? Bueno, y ahora eso es lo que le dice Elí a sus hijos. Pero vea lo que le dice el Señor a Elí. En el versículo 29 dice, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Porque ¿qué era lo que hacían estos muchachos? Lo que hacían estos muchachos era que cuando el pueblo llegaba a presentar la ofrenda, la ley decía que la grosura del sacrificio debía ser quemado, o sea que lo mejor del sacrificio debía ser quemado. Ellos llegaban antes de que se hiciera el sacrificio y le decían a los encargados de servir esto, a los levitas, ¿verdad?, que les dieran la parte más gruesa, la parte más buena de la carne, a ellos, para que ellos se lo pudieran comer, y que el resto lo quemaran. Y no era lo que decía la ley. La ley decía que lo mejor era para Dios. Había una parte que ciertamente los sacerdotes y los levitas podían comer, podían consumir, pero no era la mejor parte. La mejor parte era para el Señor. Entonces ellos llegaban y decían que les dieran la mejor parte y que el resto se lo entregaran al Señor. O sea, lo que sobraba. Entonces, vea la actitud de Elí. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Como cuando usted le dice, no, papito, pórtese bien. Mi amor, no haga eso. Por enésima vez. Entonces usted se lo puede decir la primera vez, pero si el Huila ya va por las 5, las 6 o las 7, o el muchacho ya va por la 10ª vez que usted le dice lo mismo, ya usted no le dice, no, mi amor, por favor, no haga eso. No, es hora de ponerse enérgico. Es hora de usar la autoridad que le ha sido dada por Dios a usted sobre sus hijos para imponerla y restringir lo que están haciendo. Pero Elí era el que le decía, no, papito, no haga eso. No, qué feo. Qué feo lo que ustedes están haciendo. Qué feo lo que está diciendo el pueblo. Entonces él no ejerció su derecho, su deber y su autoridad para con sus hijos. Y sus hijos se descompusieron. ¿Y de quién fue la culpa? De Elí. Exactamente. Y vea si es cierto que fue la culpa de Elí, que vea lo que le dice Dios directamente a Elí. Le dice, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Están agarrando lo mejor para ustedes. Dice, y honras a tus hijos más que a mí. Para vos es más importante complacer a esos sinvergüenzas que a mí. Para vos es más importante seguir alcahueteando esos carebarros que a mí. Y Dios estaba enojado. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Los hijos de Elí murieron. O mejor dicho, los hijos de Elí fueron eliminados por Dios. Porque Dios estaba hasta aquí ya. Y Elí no hizo nada para que eso cambiara.
Nunca corrigió a sus hijos correctamente, nunca los jaló, nunca los enderezó y se volvieron adultos sin vergüenzas. Indignos, dice la palabra. No conocían al Señor. Aquí en este pasaje, Samuel 2:12, dice, eran hombres indignos, no conocían al Señor. ¿Y por qué no conocían al Señor? Porque no se los habían enseñado. ¿Y a quién le correspondía enseñarle? Al papá y a la mamá, a sus padres. ¿O no recuerdan lo que decía Deuteronomio? Las enseñarás a tus hijos cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, diligentemente. Esto no lo hicieron Elí, no lo hizo Elí, no lo hizo la mamá de esos muchachos tampoco. Y terminaron torciéndose, y fue culpa de sus padres. Y terminaron muertos, y también fue culpa de sus padres. Qué duro, ¿verdad? Porque nosotros no podemos honrar a nuestros hijos más que a Dios. Nuestros hijos jamás pueden estar por encima de Dios. Nunca. Nunca. Nuestra responsabilidad, nuestro enfoque, nuestra voluntad principal es agradar a Dios y enseñar a nuestros hijos a que lo hagan, hermanos. No dejar que caminen por la vida como que, no, papito, no quiere ir a la iglesia, bueno, no vaya. No, quédese ahí jugando, no se preocupe. Quédese viendo Netflix, pero no me salga. No, hermanos, no. No, eso es negligencia, así se llama, negligencia. Y esa negligencia puede costarle la vida eterna a sus hijos. ¿Usted entiende la seriedad de esto? Porque es bastante serio, hermanos, bastante serio. Pero Dios no nos ha dejado en ignorancia, o sea, Dios nos ha dado consejos para que nosotros entendamos y sepamos cómo criar a nuestros hijos. Y algunos de esos consejos a usted le pueden parecer muy radicales. Y algunos de esos consejos a usted le pueden parecer muy arcaicos y muy retrógrados, seguramente. Pero quiere que le diga una cosa, siempre funcionaron. Y en el momento en que dejaron de aplicarse esas prácticas, la cosa se descompuso. Se dañaron, ¿ok? Se dañaron, se salió la sociedad del canasto. No estamos hablando de algunos, no, estamos hablando de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque estas reglas, porque estos consejos de parte de Dios para la crianza de los hijos se dejaron de lado porque eran demasiado severos. Vea lo que dice Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y usted dirá, ¿cómo puede ser posible que esté hablando de darle palo al...? Sí, está hablando de darle palo a los hijos. Está hablando de disciplina también. ¿Qué tipo de disciplina? La que funciona. ¿Por qué digo la que funciona? ¿Por qué digo la que funciona? ¿Por qué? Porque hay muchachos, porque hay hijos a los que usted le habla y con lo que les habló fue suficiente. Se sentó con ellos, razonó con ellos, les habló y ya, no hubo necesidad de más. Pero hay hijos a los que usted les habla 1, 2, 3, 5, 7 y no hay forma. ¿Hasta dónde va a seguir usted hablando? Si hablar no ha funcionado. Hay momentos en que hay que pegar una nalgadita o dos. Mi papá tenía un dicho. Mi papá no nos agarraba y nos castigaba así, desahogando su ira con nosotros, no. Papá, cuando necesitaba disciplinarnos ya por métodos un poco más persuasivos, ¿verdad? Cogía la faja y nos pegaba 2 fajazos. 2. Solo 2. Bien pegados, eso sí. Bien pegados. Pero 2. Y esos 2 eran suficientes para que nosotros nos acordáramos que eso no teníamos que volverlo a hacer nunca más. Entonces no hay necesidad de agarrar a un hijo y malmatarlo. Y darle garrote hasta que sangre. No hay necesidad. Pero sí hay necesidad a veces de aplicar ese tipo de disciplina. Sea que nos guste la idea o no. Porque ancestralmente funcionó. ¿Se cometieron abusos? Sí. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Los abusos.
Pero no por cuidar los abusos hay que dejar de aplicar este modelo de disciplina, porque a veces es el único camino, hermanos, desgraciadamente. Otro pasaje, Proverbios 22:6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos, hermanos. Es nuestra responsabilidad enseñarles. Amén. Y si les enseñamos bien cuando están pequeños, cuando sean viejos, no se les va a olvidar. ¿Por qué? Porque el día que yo traté de coger algo que no me pertenecía, además de los 2 fajazos que les menciono, me llevaron ante la persona, a la casa de la que yo había cogido algo que no era mío. Y me hicieron reconocer delante de esa persona que había hecho algo malo y que yo había tomado eso, y me hicieron devolverlo. Para mí fue más severo. De pronto para mí fue más severo. Y para mí fue más intenso el momento de ir a devolver las cosas y pedir perdón y reconocer que yo me había robado algo, que los 2 fajazos que me pegó mi papá. ¿Sí entendemos, hermanos? No, porque es que eso no se puede hacer, porque eso trauma al chiquito. Entonces jamás hacer una cosa de esas, llevarlo y avergonzarlo delante. No, es que uno tiene que sentir la vergüenza de lo que hizo, porque eso debería de dar vergüenza. No, ahora no se puede, porque eso es traumático. Y los psicólogos dicen que eso no se debe hacer. Pues en mi caso funcionó. Pregúnteme usted a mí cuándo me volví a robar algo. Nunca más. Nunca más volví a coger algo que no me pertenecía. Fue suficiente con esa experiencia que yo tuve. ¿Me traumó? No, no me traumó. Me hizo un gran bien. Me enderezó de por vida. ¿Sí entendemos, hermanos? A veces queremos ser tan buenos y tan nobles y tan dulces con nuestros hijos que se nos olvida que somos papás y que tenemos que disciplinarlos. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del niño. Otras versiones dice la estupidez. Otras versiones dice la tontedad. Está ligada al corazón del niño. O sea que los niños por naturaleza, que los chicos por naturaleza, tienden a hacer cosas tontas, a hacer cosas estúpidas. Sigue diciendo, la vara de la disciplina alejará eso de él. La necedad, la estupidez, la tontedad. Entonces, maneras de quitarle lo tontos, de quitarle lo necios, de quitarle lo estúpido, a veces solamente así. Como yo muchas veces se lo digo a mis hijas, les estoy hablando por bien. Y ustedes serían demasiado tontas y por bien no entienden. O es que necesitan que vaya del diálogo y de la plática a la parte de tengo que pegarles. O sea, hay necesidad de eso. Porque si ustedes son lo suficientemente inteligentes, se darán cuenta que con esto debería de ser suficiente. Ahora, si no es suficiente, voy a tener que aplicar lo otro. La decisión es de ustedes. Porque a veces toca, hermanos. Sea que nos guste la idea o no. Yo no disfruto de pegarle a mis hijas cuando es necesario. No lo disfruto. O sea, no me río mientras lo estoy haciendo. Viera que no. Ni me siento a gusto mientras lo estoy haciendo tampoco. Dichosamente no lo tengo que hacer todo el tiempo. Pero hay momentos en que toca hacerlo. ¿Ok? Proverbios 23, 13 y 14 dice: no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no se va a morir. Lo castigarás con vara y librarás su alma del sepulcro, del Seol. O sea, muchas veces una garroteada a tiempo, un par de fajazos a tiempo, pueden hacer que ese chico se enderece. Y no quiera volver a hacer lo que hizo. A veces funciona. A veces no. Pero por lo menos que no se diga que por negligencia mía, mi hijo se corrompió. Que por negligencia mía, mis hijas se torcieron. Porque yo no hice lo que tenía que hacer. No, conmigo no cuenten para eso. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Les guste a ellas o no les guste a ellas. Estén de acuerdo los psicólogos o no. Yo voy a hacer lo que necesito hacer.
para que mis hijas se mantengan rectas. Porque yo no quiero que terminen en la sepultura antes de tiempo. Porque yo no quiero que terminen muertos antes de tiempo. Porque yo no quiero que terminen con su vida arruinada. Porque tal vez no se mueran, pero van a tener una vida desastrosa. Y tampoco quiero eso para ellas. ¿Lo quiere usted? Proverbios 29, 15 y 17 dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. O sea, no se siente en los laureles, hermano. No se duerma en los laureles. No se duerma en los laureles. Consentir de más a los hijos no les ayuda. No les estamos haciendo ningún bien. A veces son viejos y los seguimos alcahueteando, hermanos. A veces son viejos y los seguimos alcahueteando. Ahí están comoditos, no se mueven, no hacen nada, o sea, no trabajan, no producen, no nada. Y nosotros tranquilos como si nada estuviera pasando. ¿Y el futuro de esa persona? ¿Y el futuro de ese muchacho? Usted no sabe que usted se va a morir algún día. Tal vez antes, tal vez después. ¿Y qué va a pasar con ese muchacho cuando usted se muera? ¿Qué va a pasar con esa muchacha cuando usted se muera? Esa muchacha que no sabe hacerse ni un huevo. Porque usted todo se lo hace, hasta los calzones le lava. ¿Qué va a pasar con ese muchacho al que usted ha acostumbrado a que todo hay que hacérselo? Que él no haga nada. ¿Qué va a pasar cuando usted se muera? ¿Qué va a pasar si se le ocurre la genial idea de casarse? ¿Cómo va a tratar a su esposa? Creyendo de que todo hay que hacérselo, todo. ¿Por qué? Porque así lo criaron. Porque usted lo crió así. Qué duro, ¿verdad? Pero es cierto, hermanos. Pero también hay un último consejo para nosotros los papás. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Aquí hay dos cosas que son necesarias para criar a los hijos. Tres, perdón. No exasperar a nuestros hijos, o sea, no traerlos así tan a mecate corto, ¿verdad? O sea, tan presionados, o sea, que están hartos ya. Tiene que haber un balance entre libertad y restricción. Correcto, tiene que haber un balance. Pero dice que además de tener ese balance, tenemos que criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ahí están los dos puntos, los dos factores importantes. Disciplina e instrucción. Enseñarles a hacer las cosas bien y disciplinarlos cuando no lo hacen. Y la disciplina no siempre tiene que ser física. Nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos de muchas maneras. Mi hija tiene meses sin teléfono. Mi hija mayor tiene meses sin teléfono. Tiene meses sin teléfono como una medida disciplinaria. No se le pegó. Cuando sucedió el motivo por el cual le quitamos el teléfono, no se le pegó. Nos enojamos, hablamos con ella y le retiramos el privilegio del teléfono. Es una disciplina. No siempre la disciplina significa darle garrote a los hijos. A veces la disciplina implica quitarles o privarles de algo que les gusta mucho para que entiendan. Porque uno lo hace con la idea de que entiendan, hermanos. Dice amén. Y ojalá que algún día, si nosotros dirigimos bien nuestras flechas, estas puedan tener un buen futuro, como dice Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Tengo una pregunta para usted. ¿Usted no quiere que sus hijos tengan un gran bienestar en el futuro? ¿Usted no quiere que sus hijos vivan bien? ¿Usted no quiere que sus hijos sean personas de bien? Que tengan una vida estable, que puedan disfrutarla, libres de grandes preocupaciones, porque las preocupaciones son parte de la vida. Pero a veces la vida está llena de tanta angustia y tanta preocupación que no se puede disfrutar. ¿Usted quiere eso para sus hijos? Yo no. Yo quiero que mis hijas vivan bien, que mi hijo viva bien, que tenga bienestar, que esté bien, que tenga un buen futuro. Pero eso lo estoy construyendo yo hoy. Porque si yo lo dejo a la casualidad,
o a que salga como se pueda, o a que Dios los ayude. Si yo dejo a que Dios los ayude, seguramente no lo van a lograr, porque Dios los ayuda a través mío, porque me puso a mí para que los guíe, para que los oriente, para que los eduque, para que los discipline y para que agarre esas flechas, las afine bien, para que puedan llegar muy lejos y dar en el objetivo. Para eso estamos nosotros. Salmo 112:2 dice: poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Usted está criando una generación de rectos, de gente justa, de gente recta, de gente decente, de gente de bien. O que salgan como puedan, o que salgan como sea. Porque ese trabajo es nuestro y no sucede solo. Amén, hermanos. Y espero que algún día puedan decir lo que dijo el apóstol Juan. No estaba hablando de hijos literales, estaba hablando de hijos espirituales, pero para nosotros aplica. Tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y versículo 4. Dice: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces no tengo mayor gozo que este, no voy a tener mayor gozo que este, oír que mis hijos, que mis hijas andan en Cristo. Y mi consigna, y mi lucha, y mi enfoque, y mi interés principal es que no se aparten de Él. Jamás. Porque, hermanos, yo sé lo que es caminar sin Cristo y no quiero volver ahí. Y yo no quiero que mis hijas nunca pasen por ahí. ¿Lo quiere usted? Espero que este mensaje haya sido de bendición para usted y que le haya sacudido un poquito a su conciencia y que lo haya hecho reflexionar sobre lo que usted está haciendo con sus hijos y lo que no está haciendo con sus hijos, y que lo que usted piensa que puede ser un gran bien puede ser el mayor daño que usted les pueda hacer. Dice amén. Bien, hermanos, de esta manera hemos llegado al final de este tema para el día de hoy.